Guadalupe despertó y encontró que su esposo ya se había levantado de su lado de la cama. No es que él hubiera estado en la cama con ella, claro. Don Juan dormía sobre las cobijas todas las noches, completamente vestido, manteniendo la cuidadosa distancia que habían conservado por 7 años. Pero esa mañana, incluso esa presencia respetuosa estaba ausente. Se incorporó, pasándose las manos por el cabello, y trató de no sentir el conocido punzón de culpa que venía con esas mañanas solitarias. 7 años. Habían pasado 7 años desde el día de su boda, 7 años desde que le había hecho prometer a don Juan que no la tocaría sin permiso explícito, 7 años desde que él había accedido sin dudar ni quejarse, y durante 7 años había mantenido esa promesa a rajatabla. Guadalupe se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el territorio que se había convertido en su hogar. La hacienda Los Pinos lucía hermosa a la luz de la mañana, los bosques más allá envueltos en neblina, los jardines de abajo apenas comenzando a despertar con el amanecer. Era tan diferente del reino humano donde había crecido, el palacio donde había sido una princesa, mimada y protegida, y al final ultrajada de la peor manera posible. Apartó el recuerdo como siempre hacía. El ataque había ocurrido hace 8 años, cuando ella tenía 17. El hijo de un hacendado visitante la había acorralado en un pasillo, le había puesto las manos encima y la había besado a la fuerza, intentando tomar algo que ella no había ofrecido. Ella había luchado, había gritado, y los guardias habían llegado corriendo antes de que lo peor ocurriera. Pero el daño ya estaba hecho. El miedo, la violación, la pérdida de control sobre su propio cuerpo, la había marcado de formas que el tiempo no había sanado por completo. 1 año después, su padre había anunciado su compromiso con el rey Laicán de los Altos de Jalisco, una alianza política necesaria para asegurar la paz entre sus reinos. Guadalupe había estado aterrorizada no por el hombre en sí, sino por lo que el matrimonio requeriría. Consumación, herederos, intimidad física que no podía imaginar permitir con nadie. Lo había conocido 3 semanas antes de la boda. Él era más joven de lo que esperaba, solo 25 años, aunque sus ojos cargaban el peso de alguien que había visto mucho más de lo que su edad permitía. Era apuesto de una manera ruda, alto y de complexión fuerte, con cabello oscuro y ojos que parecían ver a través de cualquier pretensión. Los habían dejado solos, en un jardín, para su primera conversación real, con acompañantes a una distancia respetuosa. Guadalupe había decidido ser directa. No tenía sentido fingir, ni dejar que él descubriera en su noche de bodas que ella no podía cumplir con los requisitos básicos de una esposa. «Necesito decirte algo», había dicho ella, con las manos apretadas en su regazo para ocultar su temblor. «Sobre lo que me pasó, sobre lo que puedo y no puedo darte como esposa». Don Juan había escuchado sin interrupción, mientras ella explicaba con voz entrecortada sobre el ataque, sobre el miedo que aún la atenazaba al pensar en la intimidad física, sobre cómo sabía que era injusto para él, pero que no podía. No permitiría que nadie tocara su cuerpo hasta que estuviera lista, si es que alguna vez lo estaba. Cuando terminó, el silencio se extendió entre ellos. Guadalupe se había preparado para la ira, para el rechazo, para que él cancelara la boda y los salvara a ambos de un matrimonio condenado. En cambio, don Juan había hablado en voz baja. «Gracias por decírmelo. Sé que no debe haber sido fácil. Entiendo si quieres terminar el compromiso», había dicho Guadalupe, tratando de mantener la voz firme. «Sé que esto no es a lo que accediste». «¿A qué accedí?», había dicho don Juan con cuidado. «Fue a una alianza entre nuestros pueblos, una sociedad. El matrimonio es muchas cosas, Guadalupe, y la intimidad física es solo un aspecto de ello. Si necesitas tiempo,
Si necesitas espacio, entonces eso es lo que tendremos. Nunca te tocaré sin tu permiso explícito, ni en nuestra noche de bodas, ni nunca. Esa es mi promesa para ti. Guadalupe lo había mirado fijamente, apenas atreviéndose a creer. Pero la alianza requiere herederos. Todos esperarán. Todos pueden esperar, o pueden aceptar que algunas cosas son más importantes que sus expectativas. Don Juan la había mirado a los ojos con expresión seria. No te forzaré, no te presionaré. Tienes mi palabra en eso y no doy mi palabra a la ligera. Y la había mantenido durante la ceremonia de la boda, durante la noche de bodas, donde había dormido completamente vestido sobre las cobijas, durante 7 años de matrimonio, donde nunca había roto esa promesa. Un golpe en la puerta sacó a Guadalupe de sus recuerdos. «Adelante», llamó. Doña Carmen, la mayordoma, quien se había convertido en una especie de amiga a lo largo de los años, entró con una bandeja. «Buenos días, mi señora. El rey me pidió que le trajera el desayuno. Tuvo que salir temprano para una patrulla fronteriza». «¿Está todo bien?», preguntó Guadalupe, aceptando el té que doña Carmen le sirvió. «Solo rutina, por lo que entiendo, pero ya sabe que el rey siempre es muy minucioso». Doña Carmen dudó. Luego añadió, «Le dejó una nota». Guadalupe tomó el papel doblado, reconociendo de inmediato la pulcra letra de don Juan. La nota era sencilla. «Reunión con patrullas fronterizas. Regresaré por la tarde. Espero que tengas un buen día». J. era considerado. Como todo lo que hacía don Juan, siempre le hacía saber dónde estaba y cuándo regresaría. Le daba información que la ayudaba a sentirse segura. En 7 años, nunca la había hecho sentir insegura ni amenazada de ninguna manera. Y en algún momento del camino, Guadalupe se había enamorado de él. Había sucedido tan gradualmente que no podía precisar un momento exacto. Tal vez fue la forma en que escuchaba cuando ella hablaba. Realmente escuchaba, su atención plena en sus palabras. Tal vez fue la forma en que le traía libros que pensaba que disfrutaría. Dejaba flores del jardín en su bandeja de desayuno. Le preguntaba sobre su día como si realmente le importara la respuesta. Tal vez fueron los 1000 pequeños detalles, el respeto inquebrantable, la forma en que había labrado un espacio en su vida para ella sin exigir nada a cambio. O tal vez fue simplemente que era un buen hombre, un hombre amable, y ella había pasado 7 años conociéndolo en todos los sentidos, excepto en el físico. Comían juntos, daban paseos por el territorio, discutían política y filosofía, y los detalles mundanos de gobernar un reino. Eran amigos, compañeros en el sentido más verdadero, y la base de un afecto genuino entre ellos se había vuelto fuerte y profunda. Pero la barrera física permanecía, no porque don Juan lo quisiera. Guadalupe lo sabía. Había visto la forma en que él la miraba a veces cuando pensaba que ella no estaba prestando atención. Había sentido la tensión en su cuerpo en las raras ocasiones en que se tocaban accidentalmente, la forma en que él se retiraba inmediatamente y ponía distancia entre ellos. Sabía que él la deseaba, la amaba incluso, aunque nunca había dicho las palabras en voz alta, y ella también lo deseaba a él. Se había dado cuenta de que el miedo seguía ahí. El trauma aún acechaba en las sombras de su mente. Pero ahora se le unían el anhelo, la curiosidad, el deseo de poder superar el pasado lo suficiente como para darle a su esposo lo que él nunca había pedido, pero que seguramente quería, lo que él merecía. Guadalupe pasó el día como de costumbre, atendiendo sus deberes como reina. Se reunió con el consejo para tratar acuerdos comerciales. Visitó la sala de curación para revisar a los miembros de la manada heridos. Pasó tiempo en los jardines que se habían convertido en su santuario. Pero su mente estaba en otra parte, volviendo repetidamente a don Juan, a su matrimonio, a la pregunta que había estado resonando más fuerte en sus pensamientos durante meses.
¿Cuánto tiempo más dejaría que el miedo controlara su vida? ¿Cuánto tiempo más les negaría a ambos la plenitud de lo que su matrimonio podría ser? Doña Carmen la encontró en la biblioteca esa tarde, mirando un libro sin leerlo realmente. La mujer mayor se sentó frente a ella con la familiaridad de una larga amistad. «¿Tienes algo en mente?», observó doña Carmen. Guadalupe dejó el libro a un lado. «¿Es tan obvio? ¿Para alguien que te conoce desde hace 7 años? Sí». Doña Carmen sonrió suavemente. «Tiene que ver con el rey». «Todo tiene que ver con el rey», dijo Guadalupe con una pequeña risa. «Pero sí, específicamente. He estado pensando en nuestro acuerdo, en las promesas que hicimos el día de nuestra boda». «¿La promesa que él hizo, quieres decir? ¿Que no te tocaría sin permiso?» «Sí, esa promesa». Guadalupe se retorció las manos en su regazo. «La ha cumplido fielmente. Ni una sola vez me ha presionado o hecho sentir que mis límites eran un inconveniente para él». «Él te ama», dijo doña Carmen simplemente. «Lo ha hecho desde el principio, creo, aunque le tomó tiempo reconocerlo como amor en lugar de solo respeto y deber». «¿Cómo lo sabes?» «La forma en que te mira, la forma en que habla de ti cuando no estás, la forma en que rechaza cada avance de las hembras solteras de la manada, y ha habido muchas a lo largo de los años, siempre diciendo que está casado y no tiene interés en nadie más». Doña Carmen se inclinó hacia adelante. «La forma en que ha esperado 7 años sin quejarse, dándote todo el tiempo y el espacio que necesitabas». Guadalupe sintió que las lágrimas le picaban los ojos. «Yo también lo amo. Creo que desde hace un tiempo. Pero el miedo, doña Carmen, el miedo sigue ahí». «Claro que sí. El trauma no desaparece simplemente porque lo deseemos, pero se puede manejar, se puede superar, especialmente con la pareja adecuada». La expresión de doña Carmen era compasiva. «¿A qué le tienes miedo, Guadalupe? Específicamente, ¿es a que te toquen en absoluto o a perder el control?» Guadalupe consideró la pregunta cuidadosamente. «Ambas cosas, creo, pero más a la pérdida de control, al ataque. No se trató solo de una violación física, se trató de que me quitaran la elección, de que alguien decidiera que tenía derecho a mi cuerpo sin importar mis deseos. Y sabes que don Juan nunca haría eso. Lo sé racionalmente, lo sé absolutamente. Pero el miedo no siempre es racional». «No, no lo es». Doña Carmen hizo una pausa. «¿Has considerado hablar con él sobre esto, sobre lo que sientes, lo que quieres, lo que todavía te asusta?» «No sé cómo. ¿Cómo le digo a mi esposo que después de 7 años de pedirle que mantenga su distancia, ahora quiero lo contrario? ¿Cómo le explico que quiero intentarlo, pero todavía estoy aterrorizada? ¿Qué pasa si no puedo hacerlo? ¿Qué pasa si entro en pánico y lo lastimo?» Don Juan es lo suficientemente fuerte como para manejar cualquiera de esos resultados, y sospecho que estaría encantado solo con tener la conversación, con saber que lo estás considerando. Doña Carmen se puso de pie, colocando una mano suave sobre el hombro de Guadalupe. «Habla con él, sé honesta. En eso se ha construido su matrimonio desde el principio. No te detengas ahora». Don Juan regresó al atardecer, empolvado del camino y cansado de un largo día de inspecciones. Guadalupe lo esperaba en sus aposentos. Los nervios le hacían temblar ligeramente las manos mientras intentaba leer y no lograba concentrarse en una sola palabra. Él entró en silencio como siempre hacía, dándole aviso y espacio. «Hola», dijo, sonriendo al verla. «¿Cómo estuvo tu día?» «Bien, productivo. ¿El tuyo?» Guadalupe dejó su libro a un lado, observando cómo don Juan se acercaba al lavabo y se limpiaba el polvo de la cara y las manos. «Sin incidentes, que es el mejor tipo de patrulla fronteriza». Se secó las manos y se volvió hacia ella. «Doña Carmen dijo que parecías preocupada hoy. ¿Está todo bien?» «Claro», le había dicho doña Carmen.
La mujer no era sutil. Guadalupe respiró hondo, reuniendo su valor. En realidad quería hablar contigo sobre algo importante. La expresión de don Juan se volvió inmediatamente alerta, preocupada. Claro, ¿qué pasa? Se trata de nosotros, de nuestro matrimonio, del acuerdo que hemos tenido durante estos 7 años. Vio la tensión en los hombros de don Juan, vio el cansancio nublar sus ojos. Pensó que ella iba a pedir más distancia, se dio cuenta, o quizás incluso el fin del matrimonio. La idea de que él pudiera temer perderla después de esperar con tanta paciencia le oprimió el corazón. Don Juan, necesito que entiendas algo primero, dijo Guadalupe, poniéndose de pie para que estuvieran en igualdad de condiciones. Estos 7 años han sido un regalo. Me has dado seguridad y respeto y el espacio para sanar a mi propio ritmo. Ni una sola vez me has hecho sentir que mi trauma era una carga o un inconveniente. Has sido todo lo que un esposo debe ser, y estoy agradecida más allá de las palabras. «¿Pero?», preguntó don Juan en voz baja, con expresión cautelosa. «Pero nada. No hay pero». Guadalupe se acercó, acortando parte de la cuidadosa distancia que siempre mantenían. «Estoy tratando de decirte que te amo, que te he amado desde hace algún tiempo, aunque he tenido demasiado miedo para decirlo». Don Juan se quedó muy quieto. «Guadalupe, déjame terminar. Por favor, necesito decir esto». Ella tomó otro respiro. «Te amo y quiero intentar ser una verdadera esposa para ti en todos los sentidos. Superar el miedo que me ha controlado durante tanto tiempo y construir el tipo de matrimonio que ambos merecemos». «No tienes que hacer esto», dijo don Juan con la voz ronca por la emoción. «Si se trata de deber o de lo que crees que necesito». «No se trata de deber, se trata de lo que quiero, de lo que estoy lista». Guadalupe extendió la mano, su mano flotando cerca de su brazo pero sin tocarlo del todo. «O de lo que quiero estar lista. No puedo prometer que será fácil. No puedo prometer que no entraré en pánico o que no necesitaré parar, pero quiero intentarlo contigo porque confío en ti más de lo que he confiado en nadie». Don Juan miró su mano extendida, luego su rostro, buscando cualquier señal de duda u obligación. Lo que sea que vio allí pareció satisfacerlo, porque lentamente levantó su propia mano y la dejó flotar cerca de la de ella, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor. «¿Estás segura?», preguntó. «Guadalupe, he esperado 7 años. Puedo esperar 7 más o 70, si eso es lo que necesitas. No te apresures por mi bien». «No me estoy apresurando. He estado pensando en esto durante meses, y necesito que sepas que todavía tengo miedo. El miedo no ha desaparecido mágicamente, pero ya no quiero dejar que controle mi vida, no quiero dejar que nos robe más años». Se quedaron así, las manos casi tocándose, el aire entre ellos cargado con 7 años de anhelo contenido. Finalmente, don Juan cerró la pequeña brecha, sus dedos rozando los de ella en el contacto más ligero posible. Fue el toque más deliberado que habían compartido en todo su matrimonio. Guadalupe sintió que su corazón se aceleraba. Sintió que el viejo miedo surgía, pero respiró a través de él, concentrándose en la calidez de la mano de don Juan, la suavidad de su toque. Este era don Juan, su esposo, su amigo, el hombre que había demostrado su confiabilidad 1000 veces. «¿Cómo quieres que hagamos esto?», preguntó don Juan suavemente. «¿Qué necesitas de mí?». «No lo sé exactamente. Nunca he hecho esto antes». Guadalupe logró una risa temblorosa. «Ninguno de los dos, no el uno con el otro. Quizás lo descubramos juntos. Podemos hacerlo». Los dedos se curvaron suavemente alrededor de los de ella. «¿Puedo hacer una sugerencia? Por favor, tomemos esto con calma, un paso a la vez,
Y tú me dices siempre cómo te sientes. Si algo es demasiado, si necesitas parar, si te sientes incómoda de alguna manera, me lo dices de inmediato, sin ocultarlo, para no herir mis sentimientos. Puedo hacer eso. Y no intentamos lograr todo esta noche, o esta semana, o este mes. Tenemos tiempo, Guadalupe, tenemos todo el tiempo del mundo. El alivio inundó a Guadalupe. Había tenido tanto miedo de que él esperara todo de una vez, de que quisiera compensar inmediatamente 7 años de celibato. Pero claro, don Juan no haría eso. Ya había esperado 7 años. Esperaría todo el tiempo que ella necesitara para sentirse cómoda. Gracias, susurró ella. ¿Por qué? Por ser tú, por ser paciente, por hacerme sentir lo suficientemente segura como para siquiera considerar esto. Don Juan levantó su mano lentamente, anticipando su intención, y presionó un suave beso en sus nudillos. Era la primera vez que sus labios tocaban alguna parte de ella desde el día de su boda, cuando le había dado el beso más breve y casto imaginable para sellar sus votos. «Te amo», dijo, con la voz baja e intensa. «Te he amado durante años, aunque tenía miedo de decirlo y presionarte, pero ya que tú lo has dicho primero, quiero que sepas que te amo, Guadalupe. Y si alguna vez progresamos más allá de tomarnos de las manos, o si eventualmente compartimos todo, eso no cambiará. Tienes mi corazón de todos modos». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Guadalupe. «Yo también te amo, muchísimo, y lamento que me haya tomado tanto tiempo estar lista para demostrártelo. No tienes nada de qué disculparte. Nada». Don Juan levantó lentamente su mano libre, dándole tiempo para apartarse, y suavemente secó sus lágrimas con el pulgar. «Has sobrevivido a algo terrible y aún así lograste construir una vida, ser una reina maravillosa, abrir tu corazón al amor. Eso no es algo de lo que disculparse, eso es algo de lo que estar orgullosa». Se quedaron cerca, ambas manos ahora unidas, el pulgar de don Juan todavía apoyado en su mejilla. Era más contacto físico del que habían compartido en 7 años, y Guadalupe se sintió abrumada por ello, por la intimidad y la vulnerabilidad y lo correcto de todo. «¿Podemos quedarnos así un rato?», preguntó ella. «Necesito acostumbrarme a que me toquen de nuevo, a recordar que puede ser bueno». «Podemos quedarnos así todo el tiempo que quieras», prometió don Juan. Finalmente, se sentaron en el sofá frente a la chimenea, todavía tomados de las manos, hablando en voz baja de todo y de nada. Don Juan le contó sobre su día con más detalle, sobre el estado de las fronteras y los miembros de la manada con los que había hablado. Guadalupe le contó sobre su propio día, sobre las negociaciones comerciales y la paciente que había visitado en la sala de curación. Fue como un centenar de otras noches que habían compartido, excepto por las manos unidas y la nueva intimidad en la forma en que se miraban, se hablaban, el reconocimiento de que se amaban, de que estaban trabajando hacia algo más que la cuidadosa amistad que habían mantenido. Cuando se hizo tarde, se prepararon para acostarse como siempre hacían en áreas de vestidor separadas. Pero cuando salieron, Guadalupe tomó una decisión. «¿Podrías dormir en la cama conmigo esta noche?», preguntó. «No encima de las cobijas, en realidad en la cama. Quiero intentarlo». La expresión de don Juan era una mezcla de esperanza y preocupación. «¿Estás segura? No tenemos que cambiar todo de golpe». «Lo sé, pero quiero dormirme junto a mi esposo, realmente junto a él, no con capas de mantas y una distancia cuidadosa entre nosotros». Se subieron a la cama, y don Juan se quedó lo más lejos posible de su lado, dándole espacio a Guadalupe incluso mientras compartían las cobijas. Ella lo apreció, pero también sabía que si iba a superar sus miedos, necesitaba esforzarse al menos un poco. «¿Podrías abrazarme?». Las palabras salieron apenas en un susurro.
Don Juan se volvió para mirarla en la oscuridad. ¿Estás segura? Sí, quiero saber qué se siente ser abrazada por ti. Lenta y cuidadosamente, don Juan se acercó. Le rodeó la cintura con un brazo, suave y suelto, listo para soltarla en el momento en que ella mostrara cualquier señal de angustia. Guadalupe se tensó inicialmente, el viejo miedo surgiendo, pero respiró a través de él, concentrándose en la realidad de quién la estaba abrazando. Este era don Juan. Seguro, confiable don Juan. Se relajó gradualmente, dejándose recostar contra su pecho, sintiendo su sólida calidez detrás de ella. Su latido era fuerte y constante, audible incluso a través de su camisa de dormir. Su brazo estaba cálido alrededor de su cintura, presente, pero no constriñendo. Podía alejarse en cualquier momento si quería. La elección era suya. «¿Cómo te sientes?», murmuró don Juan contra su cabello. «Extraño», admitió Guadalupe. «Pero bien, extraño. Me gusta». «Lo estás haciendo muy bien», dijo don Juan suavemente. «Estoy orgulloso de ti. Sé que esto no es fácil». Se quedaron dormidos así, abrazados por primera vez en su matrimonio. Cuando Guadalupe despertó en medio de la noche de una pesadilla sobre el ataque, encontró a don Juan ya despierto, murmurando palabras tranquilizadoras y asegurándose de que ella supiera dónde estaba, con quién estaba. «Estás a salvo», le dijo, abrazándola mientras ella temblaba. «Estás aquí en nuestra habitación y nada puede hacerte daño. Yo te tengo». Las pesadillas habían sido raras en los últimos años, pero aún venían ocasionalmente. Usualmente, Guadalupe las enfrentaba sola, no queriendo despertar a don Juan, quien dormía sobre las cobijas lo suficientemente lejos como para no escuchar. Pero había algo reconfortante en tenerlo allí, en ser abrazada a través del miedo en lugar de enfrentarlo en aislamiento. Durante las semanas siguientes continuaron haciendo pequeños progresos. Tomarse de las manos se volvió casual, sin ser comentado. Se sentaban cerca en el sofá en lugar de en los extremos opuestos. Don Juan le besaba la frente antes de irse por la mañana, la mejilla cuando se despedían por la noche. Guadalupe comenzó a iniciar los toques, sintiéndose más cómoda con la realidad de que su cuerpo era suyo y podía elegir compartirlo. No habían progresado más allá de eso, más allá del afecto físico suave, casi casto, pero era más de lo que habían tenido, y ambos lo atesoraban. 3 meses después de esa primera conversación, la manada organizó un festival para celebrar el solsticio de verano. Fue una ocasión alegre con música, baile y banquetes que duraron desde el atardecer hasta el amanecer. Guadalupe se encontró arrastrada al baile por miembros de la manada que la habían aceptado desde hacía mucho tiempo como su reina, girando y riendo a la luz del fuego. Vio a don Juan al otro lado de la celebración, hablando con algunos de sus guerreros, y observó curiosa cómo una joven se le acercaba, hermosa y segura de sí misma, colocando una mano en su brazo e inclinándose para hablarle al oído. No era la primera vez a lo largo de los años que las mujeres se acercaban a don Juan. Era un rey poderoso y apuesto, y siempre había quienes pensaban que podrían llamar su atención. Pero Guadalupe nunca antes había prestado mucha atención, segura de que, aunque él no fuera suyo físicamente, era suyo en todos los demás aspectos importantes. Ahora, sin embargo, al ver a otra mujer tocar a su esposo, Guadalupe sintió algo nuevo. Celos, agudos y sorprendentes, e inmediatamente seguidos de posesividad. Ese era su esposo, suyo. Observó cómo don Juan, suave pero firmemente, le quitaba la mano a la mujer, negando con la cabeza. Incluso a distancia, Guadalupe podía leer su lenguaje corporal, un rechazo educado pero claro. La mujer dijo algo más, insistente, y la expresión de don Juan se endureció. Señaló a Guadalupe entre la multitud. Su significado era obvio. Estaba casado.
No estaba disponible, no estaba interesado. La mujer siguió su gesto, vio a Guadalupe observando y tuvo la gracia de parecer avergonzada antes de mezclarse de nuevo con la multitud. Don Juan se disculpó con sus guerreros y se abrió paso por el festival hasta el lado de Guadalupe. «¿Estás bien?», preguntó. «Parecías molesta». «Estaba celosa», admitió Guadalupe, «al verla tocarte. No me gustó». Algo feroz y complacido brilló en los ojos de don Juan. «No tienes nada de qué estar celosa. He rechazado avances como ese durante 7 años. Nunca ha habido nadie más que tú, Guadalupe. Nunca habrá nadie más que tú». «7 años de celibato», dijo Guadalupe en voz baja. «7 años de otras mujeres ofreciendo lo que yo no podía darte y la rechazaste a todas». «Claro que sí. Estoy casado. Hice votos. Pero más que eso te amo. Solo te he querido a ti». Guadalupe lo miró. Este hombre que había esperado con tanta paciencia, que había respetado sus límites tan completamente, que la había elegido todos los días durante 7 años, incluso cuando ella no podía darle la intimidad física que la mayoría consideraría esencial para el matrimonio. «Baila conmigo», dijo de repente. Don Juan sonrió y le ofreció la mano. Sería un honor. Se unieron al baile, y esta vez, cuando las manos de don Juan se posaron en su cintura, cuando la acercó, Guadalupe no se tensó ni se apartó. Se inclinó hacia él, con los brazos alrededor de su cuello, y se movieron juntos al ritmo de la música. Se sintió bien, natural, como algo que deberían haber estado haciendo todo el tiempo. «Quiero más», susurró Guadalupe contra su pecho mientras se balanceaban. «Quiero intentar más, no esta noche necesariamente, pero pronto. Estoy lista, don Juan, o tan lista como voy a estar». Ella lo sintió tensarse, sintió que su latido se aceleraba bajo su mejilla. «Guadalupe, no tienes que hacerlo. Sé que no tengo que hacerlo. Te quiero a ti, todo de ti. Quiero ser tu esposa de verdad». Salieron temprano del festival, regresando a sus aposentos con una nueva conciencia entre ellos. Adentro, con la puerta cerrada con llave, se quedaron frente a frente, ambos nerviosos y ansiosos y aterrorizados en igual medida. «¿Cómo hacemos esto?», preguntó Guadalupe. «No sé por dónde empezar». «Yo tampoco, honestamente». Don Juan se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que rara vez le había visto. «He pensado en esto, he soñado con esto, pero ahora que realmente está sucediendo, tengo miedo de hacer algo mal, de asustarte o lastimarte, o de empeorar esto en lugar de mejorarlo». La admisión de su propio miedo ayudó a Guadalupe a relajarse ligeramente. Él estaba tan nervioso como ella, tan incierto. Estaban en esto juntos. «Quizás empecemos como hemos estado», sugirió ella, «con pequeños pasos y hablemos de todo». «Eso me parece bien». Se movieron a la cama, sentándose en el borde uno frente al otro. Don Juan tomó sus manos entre las suyas, el gesto ahora familiar, reconfortante. «Quiero besarte», dijo. «Besarte de verdad, no solo tu mano o tu frente. ¿Está bien?» Guadalupe asintió, con la garganta apretada por la anticipación y el miedo residual. «Sí, pero despacio. Dame tiempo para adaptarme». Don Juan se inclinó gradualmente, dándole todas las oportunidades para retirarse. Cuando sus labios se encontraron con los de ella, fue suave, interrogante, un roce apenas perceptible. El primer instinto de Guadalupe fue congelarse, apartarse, pero respiró a través de ello y se inclinó en su lugar. El beso se profundizó lentamente, don Juan siguiendo su iniciativa, nunca presionando por más de lo que ella estaba dando. No se parecía en nada al beso forzado del ataque, nada a la violación que había experimentado. Esto era mutuo, consensual, algo hermoso compartido entre dos personas que se amaban. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «¿Cómo estuvo?», preguntó don Juan. «Bien, extraño, pero bien. ¿Podemos hacerlo de nuevo?».
Se besaron de nuevo, más tiempo esta vez, más confidente. Las manos de don Juan permanecieron cuidadosamente en su cintura, sin vagar, sin exigir nada más allá de lo que ella ofrecía. Guadalupe sintió un calor en el estómago. Sintió el deseo mezclado con el miedo y se dio cuenta de que sí, quería esto, lo quería a él. «Quiero intentarlo», dijo cuando se separaron. «Quiero intentar estar contigo plenamente, pero necesito que seas paciente conmigo. Podría necesitar parar, podría entrar en pánico. No sé cómo voy a reaccionar». «Entonces pararemos», dijo don Juan con firmeza. «Tantas veces como necesites, y si paramos y no continuamos esta noche, también está bien. No hay presión, Guadalupe, no hay expectativas. Esto se trata de lo que tú necesitas, de lo que te sientes cómoda». Se desvistieron lentamente, por separado, a la tenue luz de la chimenea. Guadalupe nunca había estado completamente desnuda frente a don Juan, y sus manos temblaban mientras se quitaba la última capa. Cuando se volvió para mirarlo, vio reverencia en sus ojos, no lujuria o exigencia, sino un asombro genuino. «Eres hermosa», dijo suavemente. «Tú también», respondió Guadalupe, contemplando por primera vez el cuerpo de su esposo. Estaba fuertemente musculoso por el entrenamiento y las transformaciones, con varias cicatrices que hablaban de batallas libradas y sobrevividas. Era hermoso y poderoso y suyo. Se unieron en la cama y él fue infinitamente paciente, infinitamente cuidadoso. Recorrió su cuerpo con toques suaves, siempre pidiendo permiso, siempre comprobando que ella seguía bien. Cuando Guadalupe se tensaba o mostraba alguna señal de angustia, él se detenía inmediatamente, esperando que ella se relajara para decirle que estaba lista para continuar. No fue perfecto. Guadalupe tuvo que detenerlo varias veces, respirando a través de momentos de pánico cuando el miedo se volvía demasiado intenso. Pero cada vez don Juan esperó sin quejarse, abrazándola, asegurándole que tenían todo el tiempo del mundo. Y lenta, gradualmente, el miedo retrocedió lo suficiente para que el deseo ocupara su lugar. Cuando finalmente se unieron, cuando don Juan finalmente la reclamó como su esposa de verdad, fue con amor, ternura y paciencia que las lágrimas corrieron por el rostro de Guadalupe. «¿Estás bien?», preguntó don Juan, deteniéndose de inmediato. «¿Necesitas que pare?» «No, no pares. Estoy llorando porque estoy feliz, porque esto es hermoso, porque te amo muchísimo». Guadalupe lo acercó más. «Porque después de 7 años, finalmente soy tuya de verdad. Siempre has sido mía», dijo don Juan, moviéndose lenta y cuidadosamente, observando su rostro en busca de cualquier señal de angustia. «Desde el momento en que nos casamos, esto solo lo hace más completo». Después yacieron enredados, ambos abrumados por lo que acababan de compartir. Él abrazó a Guadalupe, besando su cabello, su frente, sus mejillas manchadas de lágrimas. «Gracias», susurró. «Gracias por confiar en mí, por elegirme, por ser lo suficientemente valiente como para intentarlo». «Gracias por esperar», respondió Guadalupe, «por respetarme, por nunca hacerme sentir que mi miedo era una carga, por ser el tipo de hombre con el que pude sanar». Se quedaron dormidos, abrazados, completamente conectados por primera vez en su matrimonio. Y cuando Guadalupe despertó a la mañana siguiente, se sintió diferente, no completamente curada. El trauma no desapareció de la noche a la mañana, pero más ligera, más libre, como si hubiera recuperado algo que le habían robado. Los días y semanas siguientes fueron un tiempo de descubrimiento. Aprendieron los cuerpos del otro, aprendieron lo que les daba placer y lo que requería más paciencia. Tuvieron contratiempos, noches en que el miedo era demasiado fuerte y tuvieron que parar, noches en que las pesadillas de Guadalupe regresaron y don Juan la abrazó a través de ellas.
Pero también tuvieron avances, momentos de pura alegría y conexión, momentos en que Guadalupe se sintió completamente presente y sin miedo. 3 meses después de esa primera noche juntos, Guadalupe se dio cuenta de que estaba embarazada. La doctora lo confirmó con una amplia sonrisa, y Guadalupe se sentó en la sala de examen sintiéndose abrumada. Un heredero. Después de 7 años de matrimonio, finalmente tendrían un heredero. Encontró a don Juan en el patio de entrenamiento practicando formas de espada, con una concentración inquebrantable. Cuando él la vio acercarse, inmediatamente dejó a un lado el arma de práctica y se acercó a ella, con preocupación en su rostro. ¿Está todo bien? Todo está perfecto, dijo Guadalupe, tomando sus manos entre las suyas. Tengo noticias, buenas noticias. Estoy embarazada, don Juan. Vamos a tener un bebé. Don Juan se quedó muy quieto, su expresión cambiando de la sorpresa a la alegría, a algo tan tierno que le oprimió el corazón a Guadalupe. De verdad, la doctora lo confirmó esta mañana. Tengo unos 3 meses. Don Juan la levantó en sus brazos, haciéndola girar con un grito de alegría que atrajo la atención de todos los guerreros en el patio de entrenamiento. Cuando la bajó, le tomó el rostro entre las manos. «Te amo», dijo con ferocidad. «Te amo muchísimo. Gracias. Gracias por este regalo, por confiar en mí, por construir esta vida conmigo. Yo también te amo, y no querría hacer esto con nadie más». La manada celebró la noticia con una alegría que sorprendió a Guadalupe. No se había dado cuenta de cuánto habían estado esperando un heredero, cuán preocupados habían estado algunos por el futuro del reino. Pero más que eso, celebraron lo que representaba el embarazo, que su rey y reina se habían encontrado plenamente, que la larga espera había valido la pena. Doña Carmen tenía lágrimas en los ojos cuando los felicitó. Sabía que ustedes dos encontrarían su camino, solo tomó tiempo. 7 años, dijo Guadalupe con una risa. Bastante tiempo, pero valió cada momento. Sí, valió cada momento, asintió Guadalupe. El embarazo transcurrió sin problemas. Don Juan fue atento, pero no agobiante, leyendo todo lo que pudo sobre el embarazo y el parto, asegurándose de que Guadalupe estuviera cómoda y cuidada. Le hablaba a su creciente vientre por la noche, contándole a su hijo historias sobre la manada, sobre su territorio, sobre los padres que ya los amaban sin medida. 8 meses después de esa primera noche juntos, Guadalupe entró en labor de parto. Fue largo y difícil, y hubo momentos en que entró en pánico, cuando la pérdida de control le recordó demasiado el ataque. Pero don Juan estuvo allí durante todo el proceso, tomándole la mano, respirando con ella, recordándole que estaba a salvo y fuerte y que él estaba con ella. Cuando su hija finalmente llegó, pequeña y perfecta, y llorando a todo pulmón, ambos padres lloraron. Don Juan sostuvo a su hija con infinita ternura, mirándola con tanto amor que Guadalupe se enamoró de él de nuevo. ¿Cómo deberíamos llamarla?, preguntó don Juan, acercando a la bebé a Guadalupe para que pudiera sostener a su hija por primera vez. Estaba pensando en Sofía, dijo Guadalupe. Significa sabiduría, y ella se siente como luz para mí, como esperanza y alegría y todo lo bueno. Sofía, repitió don Juan probando el nombre. Es perfecto, ella es perfecta. Se sentaron juntos los tres y Guadalupe se maravilló de cómo había cambiado su vida. Hace 7 años se había casado con un extraño por deber y miedo. Había estado rota, traumatizada, segura de que nunca volvería a estar completa. Pero él había esperado, la había respetado, le había dado el tiempo y el espacio para sanar a su propio ritmo. Y a través de esa paciencia y respeto le había dado algo más precioso de lo que podría haber imaginado. Le había devuelto a sí misma.
Le había mostrado que la intimidad podía ser segura, que el tacto podía ser curativo, que el amor podía ser paciente. «Gracias», le dijo, levantando la vista de su hija para encontrarse con sus ojos. «Por esperar, por nunca rendirte conmigo, por mostrarme que podía volver a estar completa». «Siempre estuviste completa», dijo don Juan suavemente. «Solo necesitabas tiempo para recordarlo, y yo habría esperado para siempre si eso es lo que hubieras requerido. Tú lo vales, Guadalupe, siempre lo has valido». Pasaron los años. Sofía creció, a la que se unieron finalmente un hijo y luego otra hija. Los niños crecieron en una hacienda llena de amor y risas, con padres que se adoraban mutuamente y a ellos. Sabían que su madre había sido herida una vez, mucho antes de que ellos nacieran, y sabían que su padre había esperado años para construir la confianza necesaria para que su familia existiera. Y crecieron entendiendo que el amor no era solo pasión y calor. También era paciencia y respeto y dar a las personas que te importaban el espacio para sanar a su propio ritmo. Guadalupe nunca olvidó por completo el ataque. El trauma era parte de su historia, parte de lo que la había moldeado, pero ya no la controlaba. Había recuperado su cuerpo, sus decisiones, su vida, y lo había hecho con un compañero que había demostrado una y otra vez que merecía su confianza. En su 15º aniversario de bodas, don Juan y Guadalupe se encontraban en el jardín donde se habían conocido por primera vez, donde ella le había contado sobre el ataque y él había prometido respetar sus límites. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Guadalupe, «de haber esperado tanto tiempo». Don Juan la acercó, sus brazos alrededor de su cintura en un gesto que ahora era tan natural como respirar. «Nunca, ni por un solo momento. Esos 7 años me enseñaron paciencia, me enseñaron que algunas cosas valen la pena esperar, nos dieron una base de confianza y amistad que ha hecho que todo lo demás sea más fuerte y significativo». «Te amo», dijo Guadalupe, «más de lo que creí posible, más de lo que puedo expresar». «Yo también te amo hoy, mañana y por el resto de nuestras muy largas vidas juntos». Don Juan la besó profunda y apasionadamente, y Guadalupe le devolvió el beso sin dudar ni temer. Había esperado 7 años para ser completamente suya, y había valido cada momento. La historia del rey Laikan, que esperó 7 años por su novia, se convirtió en leyenda en los altos de Jalisco. Se contaba como una historia de paciencia y respeto, de sanación y esperanza, de amor lo suficientemente fuerte como para esperar el tiempo que fuera necesario. Y en la hacienda Los Pinos, en los aposentos, donde el rey y la reina habían pasado 7 años durmiendo en lados opuestos de la cama, nuevas generaciones crecieron entendiendo que el amor verdadero no se trataba solo de deseo o pasión. Se trataba de respeto y paciencia y de confiar lo suficiente en tu pareja como para ser vulnerable. Se trataba de esperar y se trataba de valer la pena la espera. Durante 7 años, el rey Laikan nunca la tocó, hasta que una noche, cuando ella finalmente estuvo lista, suplicó reclamar a su esposa y ella dijo: